Bueno, mi nombre es Darío Redes, soy director de Mercado No Lineal, una consultora que se especializa en estudiar los mercados financieros a través de la teoría de Elliott. Actualmente me desempeño como Money Manager en Alpari Reino Unido, una compañía, todos saben, ¿no?, dedicada al Forex, que está radicada en Londres. Por otra parte, también agradecer a la gente de FXT por darme la oportunidad de presentarme ante ustedes. Bueno, también estoy escribiendo como colaborador en FXT los pronósticos diarios del Dow Jones, en donde, bueno, a veces aparecemos arriba, los informes que hacemos, estamos en la zona de informes exclusivos, y el informe que yo armo en general tiene tres partes. La primera parte, que es la que está acá señalada en rojo, es una parte educativa, digamos, o formativa. La segunda parte es donde se analiza el pronóstico que di en el día de ayer con el tema del índice, donde quebró, donde hizo ganancias. El récord que los voy contando de cada operación que va siendo exitosa o las pérdidas y lo que se espera para la fecha del día. Por otro lado, también coloco los quiebres por encima de tantos puntos si indican una aceleración al alza o una ruptura por debajo de tantos puntos si indica una aceleración a la baja. Los puntos de ingreso en largo con los stop, los objetivos 1 y 2, y en corto también con el stop y el objetivo 1 y 2. Con la aclaración de cómo tomar las posiciones, para que lo quiera hacer, obviamente también se puede controlar, eso es lo bueno del análisis. Bueno, la vez pasada no se pudo grabar la charla, el webinario, así que vamos a hacer un repaso bastante rápido. Todas las preguntas las contesto al final, porque hoy tenemos para rato. Bueno, habíamos hablado que tenía tres niveles el trading. Tenía el trader principiante, el trader avanzado y el trader competente. Este curso lo que va a tomar es el nivel 1, que es el trader principiante. Y lo importante era o es que nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones cuando estamos haciendo trading. Una vez que uno se acostumbra al negocio y a hacer trade, lo que aprende a hacer es tomar sus propias decisiones sin importar el análisis fundamental o el análisis técnico de otros analistas. En un primer momento uno siempre presta atención a ese tipo de análisis, pero a veces confunden y lo que nosotros creíamos que era real, por seguir el análisis de alguien más especializado, supongamos, va en contra de nuestra decisión y por ahí tomamos malos trades. Uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Lo que vamos a ver hoy entonces es un repaso del webinario anterior. Después vamos a ver la incidencia del volumen, qué es el índice de facilitación del mercado, la combinación entre el volumen y el índice de facilitación del mercado, y por último vamos a ver dónde colocar los stop loss y la protección contra el desastre. Entonces, lo que habíamos comentado recién, uno tiene que aprender y comenzar a leer el mercado por uno mismo. Mayor información no es la respuesta, y la respuesta es justamente tener la información correcta en el momento correcto. Y ahora vamos a pasar a un gráfico que ilustra bastante bien esto que acabamos de decir. En septiembre de 2008, el mercado vino disminuyendo, ¿no?, constantemente durante la mayor parte del año. Hasta la fecha ahora se está recuperando un poco. Y como resultado de ese empeoramiento, las empresas empezaron a necesitar capital y la SEC prohibió en ese momento la venta en corta en varias acciones de la industria financiera. Por ejemplo, Lehman Brothers cayó, se derrumbó, fue la fatalidad de la penumbra para varias empresas financieras en el mundo. Cuando este proyecto de ley de rescate entonces fue diseñado y se presentó ante el Senado de los Estados Unidos para un paquete de ayuda de 700.000 millones de dólares para todas estas empresas de servicios financieros. Bueno, el lunes 29 de septiembre, que es esta fecha de acá, a ver, acá estamos, ahí, este paquete de rescate de 700.000 millones fue rechazado. Bueno, ese día el Dow, el índice, bajó 800 puntos. Fue una de las más grandes caídas que tuvo el índice en esa época. Pero 4 días después, este proyecto de ley fue aprobado. O sea, se le dio el ok, y algunos beneficios más para los políticos para si aprobaban este proyecto. Se volvió al Senado y fue aprobado. Lo que sería razonable pensar es que
si los mercados cayeron porque el proyecto de ley fue rechazado en su momento, obviamente que debería haber un rally alcista en el caso de que se aprobara. Bueno, eso no fue lo que ocurrió. Ese mismo día cayó, saca otros 800 puntos. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que las noticias influyen en los mercados y un hecho sin precedentes como una inyección de 700.000 millones de dólares en el sector financiero por el gobierno de los Estados Unidos, algo que jamás se había hecho, y todas las noticias relacionadas y los llamados sentimientos positivos, si esto no crearon un movimiento del mercado predecible, entonces ¿cómo puede influir o haber certeza de que una noticia de menor valor va a ser buena o va a tener una influencia positiva? Entonces, uno de los problemas para aprender a hacer trading es que primero no hay ninguna progresión regular que toma un trader principiante desde lo que es la ignorancia del conocimiento o de perdedor a ganador consistente. Los programas que hay actualmente disponibles o enseñan el vocabulario del trading o solamente proveen una serie de señalizadores favoritos. Ninguno de estos enfoques produce traders consistentemente buenos, pero sin embargo hay una serie de 5 pasos universales de primer interés, que es desde principiante hasta hacerse un experto en cualquier rama del trabajo. Y esta progresión fue examinada por 2 hermanos, Hoover, Stewart y Dreyfus, en un libro acerca de las computadoras, y por James Dalton y Eric Jones y Robert Dalton en 1990 en un libro que hablaba acerca de los mercados. Bueno, esta progresión nos va a dar un armazón para crear nuestro mapa, cómo nos vamos a mover, digamos, desde un nivel a otro y estudiar las diferencias históricas y científicas de cada nivel. Entonces, el primer objetivo es no perder dinero al ganar experiencia en el mercado. O sea, eso, uno cuando empieza a hacer trade, lo primero y lo más importante es no perder dinero al ganar experiencia en el mercado. Hoy por hoy, con las distintas plataformas demos que están dando los distintos brokers, se puede hacer perfectamente esto, no tenemos que abrir una cuenta de $100 para poder empezar a practicar. Hay gente que dice de que no es lo mismo practicar en una demo que practicar con una cuenta real. Desde mi punto de vista, no me gusta perder ni en la demo ni en la real, porque uno reacciona de manera emotiva ante uno u otra posición. Ya sea demo o sea real la cuenta, uno pierde y el ego cuando pierde empieza a reaccionar. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para este primer nivel? Barra de precios, volumen, índice de facilitación de mercado y los stop loss. Bueno, en este primer nivel vamos a aprender los fundamentos del mercado. Muchos de ustedes ya lo saben, hay algunos que están viendo esto por primera vez y otros que ya tienen mucho más experiencia inclusive que yo, quizás. Entonces lo primero que aprendemos es el vocabulario, cómo adoptar un trade, qué margen tomar, cuáles son los requisitos, bueno, todo eso. Comenzamos a ver la cantidad enorme de información que contienen estas herramientas en este nivel, y estas herramientas como la barra de precio, la apertura, el max al mínimo de cierre, el volumen, el índice de facilitación de mercado, las ventanas de la oportunidad y los estados de protección. Lo que vamos a hacer en esta parte es mirar al mercado en un proceso de barra por barra. Entonces, vamos a enfocar nuestra atención solamente en 2 barras, la barra presente comparada con la barra anterior, y lo primero y principal que tenemos que hacer es entender la evolución del comportamiento del mercado una vez, o sea, en vez de tratar de encajar algún patrón o plantilla del pasado encima del comportamiento actual del mercado, que es como se analiza en análisis técnico, que también está bien, pero unos van a tener una efectividad y otro tipo de sistema tienen otra efectividad, eso lo sabemos todos. También existe el análisis fundamental, que yo no lo utilizo, pero a largo plazo sirve. Entonces, el estudio de la barra de precio nos indica quién controla la acción del mercado. Sabemos que tiene la apertura, máximo, mínimo y cierre. Esto es lo que vimos la vez pasada, así que lo vamos a pasar rápido. Lo que se ha visto, o lo que he visto, es que el enfoque más fácil, conveniente y provechoso para el estudio de la barra es dividir a la misma en tercios. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. Numeramos estas 3 secciones de abajo hacia arriba, de modo que a la apertura le corresponde el primer número y al último el cierre. Y por último, podemos identificar de manera sencilla lo que está ocurriendo en un lapso de tiempo en particular. Esto sirve tanto para una barra marco temporal de minuto o marco temporal de día. Esto es indiferente, sirve para cualquier marco de tiempo. Y lo que tratamos de hacer siempre, o siempre han escuchado, y también estoy de acuerdo en eso,
es que nuestro sistema tiene que ser simple. Mientras más simple sea el sistema, mucho mejor nos va a ir. Ahora, cuando uno la quiere empezar a complicar, podemos agregar 400 indicadores para que coincidan todos. Nunca van a coincidir los 400 y eso nos va a llevar a empezar a obtener pérdidas importantes en nuestros trades. Entonces, resumiendo lo que vimos la vez pasada, hay dos barras extremas. La barra 11 es abre en el primer tercio. Nos dice de que en un primer momento los toros o los compradores tuvieron el control de la barra, pero los osos se apropiaron de este control a último momento y la llevaron hasta el mismo lugar de apertura. Esto es una barra 11, abrió y cerró en el mismo tercio, en este caso en el tercio más bajo, en el primer tercio. Después tenemos la barra 33, que es lo opuesto a la anterior, en donde en un primer momento los que tuvieron el control fueron los compradores, hasta que se hicieron cargo los vendedores y pudieron llevar, no, al revés, primero tuvieron el control los vendedores, los compradores, los vendedores lo llevaron hasta el mínimo y los compradores nuevamente lo llevaron al máximo. También decíamos la vez pasada que 8 de cada 10 veces, cuando vemos un doji de este tipo, una lápida o una libélula, se llama, en general de la primera a la quinta barra subsiguiente el mercado va a dar vuelta, se va a revertir. Esto se llama en psicología un tropiezo de aproximación en este tipo de comportamiento. La apertura comienza en una dirección, después regresa hasta acercarse donde empezó. Y el resultado de esto es un pequeño movimiento direccional de precios desde la apertura hasta el cierre. Bueno, entonces, uso un ejemplo, que acá está, donde estamos viendo, en donde se genera acá, tenés una 11, en la segunda barra hubo una reversión, acá tenemos una 33, cerró en el tercer tercio, primera, segunda, tercera barra hubo una reversión, acá tenemos una 33, bajó acá, esto había bajado acá, tenemos una reversión acá en la primera barra ya, acá también, esto es una 11, había bajado, en la primera barra ya hubo la reversión, acá tenemos otra, una 33, la primera, en la segunda barra ya cambió, acá tenemos una 11 también, primera, segunda, en la tercera barra ya cambió de dirección. En general, 8 de cada 10 señales de este tipo es importante saber que va a venir la reversión en un primer momento. También tenemos que fijarnos, obviamente, después, si queremos, podemos verificar con las divergencias que se pueden llegar a producir. Esta es una barra neutral, barra 22, donde la apertura y el cierre se realizan en el punto medio de la barra. Generalmente las barras neutrales se van a generar en los soportes y resistencias importantes. Y ahora vamos a ver el tema de las barras squat, cómo nos están anticipando un posible cambio de tendencia, que esto lo vamos a ver en el índice de participación de mercado. Después tenemos las barras alcistas. La barra alcista tenés la 13, donde la apertura es en el primer tercio y el cierre es en el tercio superior. Cuando hay una barra de este tipo es un día de tendencia generalmente, más la distancia o el rango entre apertura y cierre es importante. Ahí tenemos que ir al alza, y esperar el retroceso para continuar con la tendencia. Tenemos la barra 23, la apertura en el tercio medio y cierra en el tercio superior. Y por último tenemos una barra 12, la apertura en el tercio inferior y el cierre en el tercio medio. Estas dos, la 13 y la 23, son más importantes que una 12, porque acá se cierra en un máximo, esta cierra en un medio, así que si bien es una barra alcista, no estamos seguros realmente quién tuvo el control en el último periodo que estamos analizando de esta barra. Ahora tenemos las barras bajistas, que es lo opuesto a las barras alcistas. La apertura se produce en el tercio superior y el cierre en el tercio inferior, barra 31. Obviamente que durante toda la barra el control acá la tuvieron los osos. La barra 32, en donde la apertura se produce en el tercio superior. En algún momento los osos lo han llevado hasta el tercio inferior, pero
seguramente no se sabe bien acá, no se puede ver una barra, lo han llevado nuevamente hasta acá, no sabemos, y después los bajistas, los otros lo bajaron al tercio medio. Y por último la barra 21 abre en el tercio medio, cierra en el tercio inferior. Barra 21 y barra 31 son las más importantes, la barra 32 no nos da tanta información. Después habíamos visto también cómo averiguar la tendencia inmediata del mercado. Y vamos a considerar tendencia inmediata del mercado desde la primera barra hasta la quinta barra siguiente, luego de la que estamos aplicando. Es decir, si tenemos la barra actual es esta, la que estoy señalando acá, y el tercio medio cierra por encima del máximo de la barra anterior, vamos a considerar que la tendencia es alcista. Cuando el tercio medio cierra por debajo del mínimo anterior, vamos a considerar que la tendencia es negativa, o sea que de la primera a la quinta barra subsiguiente es muy probable que el precio continúe su rally bajista, así es que acá tenemos un rally. Y acá esta barra, en donde el tercio medio cierra entre la barra anterior, que sería un envolvente, una barra envolvente, acá el mercado es neutral. En este caso, convendría quedarnos afuera del mercado y no entrar. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenés una barra, la actual, que sería esta verde, y la anterior. La barra anterior cierra por debajo de es decir, la barra actual cerró por debajo, por encima del máximo, el tercio medio. Y fijémonos que la próxima subió, esta también, el tercio medio cerró por encima de esta. Acá tenemos una a la baja, este tercio medio está por debajo del mínimo. Acá también tenemos otra, acá tenemos otra, esta pasa por acá, esta de acá, esta de acá, hasta acá. Bueno, este es un gráfico del horario de la libra franco. Bueno, incidencia del volumen. Eso es lo que habíamos visto la vez pasada, esto es lo que vamos a ver en el día de hoy, la segunda parte. En general, todas las tendencias son hechas fuera del parqué. Y esto es lo que nos da una gran oportunidad de lo que el mercado va a hacer. La clave es el volumen. En general, nosotros cuando vemos que hay mucho volumen hacia un lado o hacia el otro, la tendencia se manifiesta para ese lado que está yendo el volumen. También el tema del volumen, viéndolo, si la tendencia es al alza y el precio sigue subiendo y hay poco volumen, eso significa que seguramente nos estamos acercando a una zona de resistencia y obviamente el volumen no acompaña la tendencia, por lo tanto hay una posible reversión en las próximas barras. También hay que ver qué tipo de marco de tiempo estamos analizando. La única información que nosotros tenemos en tiempo real lo señala el tick por volumen, el tiempo y el precio. El tick por volumen es el número de cambios que realiza el precio durante un periodo específico, no es el número de contratos que se están intercambiando en ese momento. Bueno, acá tenemos la barra con el indicador de volumen debajo. Bueno, antes de que una tendencia pueda empezar, debe haber alcanzado en el parqué un mayor número de papeles del exterior. Ese incremento de volumen siempre va a preceder a un incremento en la aceleración del precio. La vez pasada también comentaba que lo último que cambia es el precio. Primero va a haber un cambio en las decisiones de los traders, por otro lado va a haber un cambio en la aceleración, después va a haber un cambio en el momento y por último va a haber un cambio en el precio. Es por eso que siempre vamos a ver una divergencia entre el oscilador y el precio, cuando el momento ya no está acompañando, ya está perdiendo fuerza y el precio se está elevando y hay divergencia. Eso significa que el momento ya está por cambiar, o sea, nosotros vamos a ver en el indicador el cambio que va a manifestar el precio en las próximas sesiones, mucho antes que la barra de precios que lo manifieste. Entonces, también la vez pasada decíamos de que en el fenómeno atmosférico de temperatura y la sensación térmica sería el precio y la temperatura real sería el indicador. O sea, nosotros mirando los indicadores vamos a poder anticipar el movimiento más probable que pueda realizar el precio. Entonces, antes de que comience cualquiera de ellos, debe cambiar las decisiones de miles de traders acerca de lo que está ocurriendo en el mercado. Y sus decisiones se reflejan luego en un cambio en el señalizador de volumen. ¿Qué es el índice de facilitación de mercado? Bueno, cada vez que el señalizador de volumen aumenta, sabemos que tenemos papeles que están ingresando desde afuera. Cada vez que baja, sabemos que menos papeles del exterior están ingresando al parque. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar exactamente el efecto
que este cambio de volumen está produciendo en el mercado. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Cómo está afectando ese ingreso de volumen o ese decremento de volumen al mercado? No es suficiente saber cuánto, es más importante saber cómo el mercado reacciona a este cambio de volumen. Y un volumen más pesado no siempre quiere decir que el mercado también se va a mover. Y la tarea del mercado es encontrar el punto de equilibrio entre compradores y vendedores. Esa es la tarea que hace el mercado permanentemente y ese punto de equilibrio lo puede encontrar en un segundo. Entonces, el punto de equilibrio se va a mover solo cuando haya una tendencia de órdenes entrantes. O sea, si no entran órdenes, hay muchas veces que los movimientos son especulativos, no es porque esté ingresando órdenes al parqué, sino que son los mismos traders los que están haciendo mover el valor para que ellos en un determinado momento deshacerse de ese valor, generar ganancias y después el precio se cae. Pero eso también con el índice de facilitación vamos a saber cuándo realmente quién está especulando, si tenemos que hacerle caso a ese supuesto incremento del valor de la acción o el par que estemos analizando. Entonces, lo que necesitamos para esto es un descubridor de tendencia. Y el índice de facilitación de mercado determina el rango de cualquier periodo de tiempo que esté observando. Y es el único indicador que trabaja en tiempo real. ¿Por qué? El IFM es el rango, lo que hace el indicador es restar el mínimo menos el máximo y lo divide por el volumen. Entonces, no importa cuando estemos analizando, el análisis que hace es en tiempo real, no es como una MACD. Tenemos una 12.26.9 que necesita como mínimo 26 barras para que el MACD se empiece a formar. O sea, 26 barras hacia atrás, el indicador, o sea, el gráfico donde está el indicador está negro, no hay datos. En el índice de facilitación de mercado, esto ocurre desde la primera barra que vos estés analizando o desde el primer día que tengas datos, eso lo vas a tener marcado cuánto es el índice de facilitación de mercado. ¿Por qué? Y porque máximo menos mínimo sobre volumen te da un número específico. Entonces, dividiendo esta fórmula, puede verse que esto mide el cambio de precios por tick. Rango sobre volumen es igual a precio por tick. El índice de facilitación de mercado es esto. Los distintos colores de las barras, después vamos a ver lo que significa. Y la barra de precios. ¿Para qué sirve este índice de facilitación de mercado? Bueno, esto mide la voluntad del mercado para mover el precio. O sea, cuando tenemos de un color determinado, que ahora vamos a ir viendo uno por uno, entonces nos va a decir, bueno, ahora nos conviene estar adentro porque está en tendencia, o ahora la tendencia positiva o es negativa, ahora se lateralizó, vamos a estar afuera. Eso lo vamos a ir viendo de a poquito. La medida de cuántos puntos del índice atravesó el mercado, digamos que es una descripción más precisa de la eficiencia que tiene el mercado durante un lapso de tiempo en particular o durante una barra en particular. Si el índice actual es mayor al índice anterior, quiere decir que hay un mayor movimiento de precio y que hay una mayor facilitación de dicho movimiento a través del tiempo. Y siempre vamos a comparar en esta etapa, acuérdense que este es el nivel 1, el trader principiante, vamos a comparar la barra actual con la barra anterior. Y esto nos va a permitir determinar si el periodo actual nos ofrece más o menos oportunidades de trading. Si bien vamos a analizar solamente dos barras, una vez cuando ya está en el nivel de trader avanzado o principiante avanzado, ahí ya se puede analizar 140, 150, 300 barras, no hay problema. Pero en un primer momento, cuando uno empieza con esto del trading, hay tanta información que uno puede bajar por internet, información muy buena, información muy mala. Entonces, la persona que recién empieza, se le complica bastante porque no sabe cómo separar lo bueno de lo malo. Uno no tiene experiencia, eso es lo que me pasó a mí cuando yo empecé con esto. Después haces un curso, ves que por ahí no es lo que pintaba o lo que uno creía. Y lo que tiene el análisis técnico es que, bueno, tenés ganancias, tenés pérdidas y siempre está bastante equilibrado. O sea, no vas a tener una gran ganancia ni una gran pérdida tampoco en el caso de que tengas un control del riesgo, ¿no? La gestión del riesgo es importante en cualquier tipo de trade o sistema de trading que uno realiza. El sistema solamente nos va a abarcar un 10% del 100% total. El 60% lo vamos a tener en el tema psicológico, el otro 30% en lo que es gestión del riesgo, y solamente el 10% es el sistema que utilicemos, sea análisis técnico, sea ondas de Elliott, sea análisis fundamental. Si no tenemos un control del riesgo predeterminado, es muy difícil de que nos vaya bien.
Entonces, recapitulando, lo que aprendimos en el nivel principiante es, primero, comprender el mercado y las oportunidades de trading que nos brinda. Sabemos cómo determinar quién está moviendo el mercado, compradores o vendedores, eso simplemente lo sabemos viendo la barra de precios, dónde abrió y dónde cerró. ¿Cuál es la dirección en la que el mercado es movido? O sea, la tendencia inmediata. Y la clase de tarea que el mercado está desempeñando en la facilitación del movimiento de precios a través del tiempo, y eso lo tenemos con un descubridor de tendencias que es el IFM. Toda esta información, como interactúa constantemente uno con otro, nos revelan diversas condiciones del mercado y también diferentes oportunidades de trading. Después vamos a combinar todos estos factores para aumentar la potencia de nuestra comprensión y nuestro análisis de acción del mercado. Vamos a ver ahora cómo se combina el volumen con el índice de facilitación de mercado. Habíamos comentado que el índice mide la voluntad del mercado para mover el precio. En este momento, el índice, ¿qué me está diciendo? Que hay una facilitación del mercado de movimiento al alza o a la baja. Eso es lo que vamos a ir viendo ahora. El cambio en el volumen nos alerta antes de que una tendencia comience. El índice revela cómo el mercado reacciona ante este incremento o disminución en el volumen. Y combinando estos dos factores podemos obtener un cuadro más vívido y preciso de lo que está haciendo el mercado en un momento particular. Las capacitaciones que hacemos en el mercado no lineal, la meta que tenemos es que una vez finalizada la misma, que dura 24 horas, es más o menos un mes y medio de capacitación, uno tiene que poder analizar un gráfico que nunca haya visto antes, uno que contenga más o menos 50 barras, saber en qué posición estar, largo, corto, en dónde tendrían que estar colocados los stops, dónde tenemos que piramidar, o sea, dónde tenemos que agregar posiciones a las posiciones ya abiertas, y dónde tomar ganancias. Y todo esto en 30 segundos o menos se puede hacer perfectamente. Y este tipo de sistema que estoy comentándoles ahora, es por eso que lo hago en FX Street, colocando en dónde tienen que entrar y dónde tienen que salir, dónde tienen que colocar los stops. Por otro lado, todos los días yo eso lo controlo. No veo que lo haga ningún analista de eso. Es tanta la efectividad que tiene el sistema, es que por eso lo pongo, si no directamente no lo haría porque quedaría mal, obviamente. Entonces, vamos a ver lo que son las ventanas gananciales. Si combinamos estos dos factores, que es volumen y el índice de facilitación de mercado, tenemos 4 combinaciones posibles. Con esto vamos a tener un sistema de trading. ¿Cómo es esto? Bueno, si el volumen es mayor, o sea, si el volumen aumenta con referencia a la barra anterior de volumen, y el IFM es mayor, la barra del IFM va a ser verde. Acá es un día de tendencia. Si el volumen es menor que la barra anterior y el IFM también es menor, vamos a tener una barra roja, una barra desvanecida. Quiere decir que no hay demasiado interés en el mercado, o porque los precios están muy altos o porque los precios están muy bajos. Generalmente esto ocurre en las ondas 1. Me van a oír hablar de ondas mucho porque yo me especializo en ondas de Elliott. Igualmente uno de los webinarios que vamos a tener, vamos a hablar de ondas de Elliott también. Cuando el volumen disminuye y el IFM es mayor, es una barra de engaño esta. Acá es cuando los especuladores ingresaron al mercado. ¿Y cómo nos damos cuenta? Y porque el volumen que ingresó ahora es menor que el volumen anterior, eso lo vemos en la barra de volumen, pero el rango de la barra es muy grande. ¿Sí? Por ahí se movió 40 puntos en un minuto, o se movió 40 pips, si hablamos de pares. Se movió 20 pips en un minuto, en 2 minutos. Si la barra es azul, que es una barra fake, es muy probable que ese movimiento sea especulativo. Si la barra de volumen es mayor a la barra anterior y el IFM es menor, esta es una barra replegada, se llama barra squat, y es la barra más importante de lo que es el índice de facilitación de mercado. Y ahora vamos a ver por qué. Un signo positivo significa que el valor de la barra actual es mayor que el de la barra anterior, un signo negativo significa lo contrario. Vamos a ver las ventanas gananciales, la barra verde, que es la barra green. Entonces, esta barra lo que nos muestra es un incremento en el volumen con referencia a la barra anterior. Entonces, ahí vemos que hay movimiento de precio, porque están ingresando más órdenes al parqué. El IFM también es mayor para esta barra que para la barra anterior. Entonces, hay más gente que está entrando en el mercado, como lo señala el incremento en el volumen. Y adicionalmente,
la acción del precio es direccional. Esto quiere decir que el mercado se está moviendo en una dirección debido a nuevos operadores que están entrando y están abriendo nuevas posiciones. En un día gris, en un día verde, uno tendría que estar ya con una posición abierta en la misma dirección que la tendencia que está en este momento. O sea, cuando tenemos una barra verde, ya tendremos que haber entrado al mercado un poco antes que esta barra verde se produzca. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ahora después vamos a ver cómo se hace esto. Barra desvanecida, es una barra fake. Esta barra te está mostrando una baja en el volumen y el índice relativo siempre a la barra anterior. El mercado se ha ralentizado, se ha desacelerado, la actividad disminuyó, como también lo está indicando este volumen más bajo, y este tipo de barra se llama desvanecida porque en este momento los traders están perdiendo interés en el mercado. Este tipo de día ocurre a menudo al final de una tendencia, también ocurre al final de la onda 1, cuando ya se está por producir la onda 2. En este momento digamos que el mercado alcanzó un punto en el cual nadie quiere establecer nuevas posiciones y es en este momento muchas veces que el mercado se lateraliza. Cuando se lateraliza, los que no conocen Elliott van a saber de que es una onda correctiva la que se está desarrollando, una 2 o una 4. En este punto el mercado parece sufrir de aburrimiento, pero también tenga presente, sin embargo, que una nueva tendencia puede surgir de un mercado en estas condiciones. Generalmente cuando se quiebran soportes, resistencias importantes, que es ahí donde está el secreto del éxito de este tipo de sistemas, el valor, el paro, lo que estemos analizados, generalmente quebrados estos niveles continúan con la tendencia al alza o a la baja de acuerdo si quebró un soporte o una resistencia. Las barras fake, las barras de engaño, barras azules. Bueno, esta barra muestra, como les comentaba antes, una baja en el volumen, pero tenemos un incremento en el índice de facilitación de mercado. Esto quiere decir que el incremento en el rango del máximo mínimo diario contrapesó en la disminución del volumen. Es decir, si tenemos un volumen 1 y la resta de máximo menos mínimo me da 2, obviamente 2 dividido 1 me da 2 y vamos a tener una barra más grande que la anterior quizás, pero como el rango fue mayor y el volumen fue chiquito, vamos a tener una barra larga de IFM. Pero al ser el volumen pequeño, significa que es un movimiento especulativo y que quizás podemos estar ya dentro del mercado o no, eso después se verá, pero digamos que no es una barra para darle mayor importancia. Entonces, los precios pueden ser dirigidos por los operadores que ya están en el parque, sin atraer nuevos operadores desde el exterior. Y la idea que está detrás de esto es que los operadores en el piso, en un momento, son lo suficientemente fuertes como para empujar los precios hasta niveles en los cuales hay muchas órdenes de stop en manos de los brokers. Entonces saltan todos los stops, se llegan todas esas ganancias y después continúa la tendencia que venía imperante en ese momento, que seguramente va a ser la contraria a la que en ese momento los operadores o los traders hicieron mover al mercado. Y por último tenemos la barra squat. Las barras squat son barras de repliegue. Squat en inglés es repliegue. Es como que la barra está agazapada, son barras chiquitas, no tienen mucho rango de máximo a mínimo. Es como que están ahí en cuclillas para pegar en un salto para uno u otro lugar. Esta barra lo que te muestra es un incremento en el volumen con relación a la barra anterior, pero el IFM es menor. El incremento de volumen lo que está mostrando es fuerte actividad. O sea, hay muchas órdenes entrantes, pero la disminución del IFM indica que el mercado es incapaz de hacer cualquier avance. ¿Y dónde ocurren este tipo de barras? Ahora vamos a ver gráficos en donde las barras squat ocurren en general en soportes y resistencias importantes. ¿Y por qué hay tanto volumen en esa zona? Y porque es una zona que tiene mucha gente comprando y vendiendo. O sea, es un lugar en el cual hay muchos compradores y vendedores al mismo tiempo. Los compradores quieren quebrar esa resistencia para seguir ganando dinero y los vendedores no quieren que siga avanzando el precio para no seguir perdiendo dinero los que están en corto. Entonces ahí hay mucho volumen entrante, pero el precio no se puede disparar demasiado. ¿Por qué? Y porque hay muchas compras y ventas al mismo tiempo. Entonces, por eso esas barras que están generalmente en soportes y resistencias son chiquitas, no tienen un rango muy amplio.
Entonces ahí es donde uno tiene que prestar atención, porque si se quiebra esa resistencia es muy probable que el precio continúe desarrollándose al alza, vamos a poner. Y si no se quiebra, es muy probable de que en ese momento ocurra una reversión y empiece, si estamos con Elliot, la onda A, B y C correctiva si la tendencia era al alza. Entonces por eso la barra squat es la más importante de todas las otras, y la barra green también, pero la squat nos está anticipando que hay un posible cambio de dirección de la tendencia en el precio. Seguimos. Entonces, esta acción ocurre usualmente, pero no siempre antes de un movimiento importante en la dirección opuesta, lo que estuvimos comentando. Este tipo de barra se llama repliegue porque el mercado parece estar replegado antes de una ruptura, y a menudo la ruptura de una barra como esta indicará si este repliegue es un repliegue de cambio de tendencia o un repliegue de continuación. Pero cuando tenemos una barra squat y quiebra esa resistencia y el precio continúa subiendo, se puede medir como un repliegue de continuación, como un gap. Un gap, generalmente cuando se ocurre esos vacíos en el precio, en general puede ser un gap de continuación o no. Muchas veces el gap se cubre en algún momento, a veces no, eso no sabemos. Pero si esa resistencia es quebrada, el precio se va a mover aproximadamente lo mismo que la otra barra squat que estaba detrás en ese mismo marco de tiempo, ¿no? Bueno, se va a mover 30 pips, 20 pips, 50 pips de acuerdo al marco de tiempo que estemos analizando. Stop loss, la protección contra el desastre. En general, los traders que salieron del mercado es porque no podían hacer trading de manera rentable. Generalmente tienen unas pocas grandes pérdidas en vez de muchas pérdidas pequeñas. Por eso el control de riesgo es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo tengo $100.000 y voy a arriesgar un 2% en una operación, yo sé que mi stop tiene que ser de $2.000 de acuerdo a la cantidad de contratos o de lotes que voy a poner en el mercado. Si estoy manejándome con un lote, $2.000 son 200 pips. Si estoy manejándome con 10 lotes, $2.000 son 20 pips. Entonces, ese 2%, si nosotros lo tenemos como condición sine qua non de stop loss como para empezar un trade, sabemos de antemano cuánto va a ser la pérdida máxima que va a generar el trade si no resulta provechoso. Entonces, el hecho de tener ya el stop marcado hace muy difícil que uno pueda perder todo el dinero. Si nosotros tenemos un 2% por cada trade, significa que tenemos que hacer 50 trades malos para acabar con la cuenta. Y esto es imposible. Para saber cuántas combinaciones hay, tenemos que hacer 2 elevado a la 50. Nos da 11 billones de posibilidades. Es decir, es imposible que uno teniendo un control de riesgo pierda todo el dinero. O sea, el trade o compras o vendés. No hay medias tintas acá, o compraste y ganaste, o compraste y perdiste, o vendiste y ganaste, o vendiste y perdiste, o sea, ese es cuenta. Entonces, si tenemos un control de riesgo, aunque no seamos geniales con el trading, no hay problema, vamos a ganar algo, no vamos a hacernos ricos, pero tampoco vamos a ser perdedores consistentes. Simplemente que el control de riesgo es la parte más importante y es la que menos importancia justamente se le da. Entonces, protegiendo sus trades cuidadosamente, puede tener una larga soga de pequeñas pérdidas sin tener que dejar de hacer trading. Entonces necesitamos un stop que nos proteja de las grandes pérdidas. Y el mercado nos da una excelente técnica para preservarnos de las grandes pérdidas y así salvar nuestros trades. Bueno, hoy estoy hablando fíjense los artículos de hoy de FX Trade y los anteriores. Nos estamos hablando de los fundamentos de la estructura. O sea, la estructura subyacente del mercado y nuestra propia estructura. Y hoy hablé de la estructura tipo 1, en donde es la del péndulo, por ejemplo, que va de un lado para otro, siempre en el mismo lugar, o es una estructura tipo 8, que va y viene. Y comentaba que generalmente a los traders lo que les pasa es que toman una posición, le ponen el stop muy ajustado, porque dicen, y bueno, no, le pongo muy ajustado porque si pierdo, no pierdo demasiado. ¿Qué pasa? Se activa la orden, si es que ustedes trabajan con órdenes de mercado, yo siempre trabajo con órdenes pendientes, no con órdenes de mercado, pero supongamos, ponemos la orden, se activó, el mercado se movió para nuestra dirección unos puntos, no se estopeó, hizo 2 o 3 puntos más abajo y después se dirigió en la dirección que nosotros pensábamos que se iba a dirigir. En el próximo trade, ¿qué hacemos?
No, tenemos que poner un trade un poquito más, le tenemos que dar espacio a que se mueva el precio y le ponemos un stop muy alejado. Toma el trade, o sea, empieza la operación a gestarse. ¿Y qué pasa? El trade va en contra nuestra. En algún momento tenemos esperanza que va a cambiar, como siempre, pero por lo menos le pusimos un stop. Pero el mercado continúa con la tendencia a la baja, supongamos, y nos estopea nuevamente. ¿Qué pasa de nuevo con el trader? Dice, no, vamos a volver a ajustar los stops porque, o si no, no puedo darme el lujo de tener una gran pérdida. Y volvés a lo que empezaste, a ajustar los stops y te va a volver a estopear y es un ida y vuelta constante, ¿no? Entonces, el mercado en realidad es el que te tiene que decir dónde colocar el stop loss. Y ahora vamos a ver cómo se hace esto. El mercado puede ser dividido en 5 marcos de tiempo distintos. Los mismos tienen una relación similar el uno con el otro. Por ejemplo, cada mes contiene 4,3 semanas, cada semana contiene 5 días de trading, cada día tenés 5 a 6 horas de trading, cada hora tenés 4 barras de 15 minutos o 6 barras de 10 minutos. O sea, cada marco de tiempo se divide aproximadamente en un quinto del siguiente marco de tiempo superior y en aproximadamente 5 veces el próximo marco de tiempo inferior. Entonces, ¿a dónde colocamos el stop? Lo vamos a poner un tick o un pip por encima o por debajo del máximo o el mínimo de la segunda barra, detrás de un significativo máximo en un marco de tiempo superior. ¿Qué es esto? Vamos a ver esta barra. Esta es la barra, una barra diaria, y esta es una barra de 4 horas, un marco de tiempo de 4 horas. En la diaria tenemos el día 2, el stop va a ir en la barra de atrás, diaria. Si estamos manejándonos con un marco de 240 de 4 horas, el stop, fíjense que va a coincidir igual, va a estar en el segundo fractal hacia atrás. Después explicaremos lo que son fractales en la próxima. Este es un fractal, este es otro fractal. El precio acá estaría por este lado. Entonces, la orden iría acá, la orden de entrada en corto, y el stop estaría acá. Obviamente que si nosotros estamos manejándonos con gráficos de 5 minutos, es lo mismo. ¿Por qué? Porque obviamente que el stop también va a ser más chico, ¿no? En un marco de 4 horas, los fractales hacia atrás, depende si el mercado está en tendencia, van a ser muchos pips, si estamos hablando de pares. Si es un gráfico de 5 minutos, el stop va a ser más chico. ¿Por qué? Porque quebrándose ese lugar de stop, seguramente el precio va a empezar su recorrido contra tendencia. Eso es lo importante de saber determinar los puntos críticos de precio de entrada y de salida, porque eso nos va a garantizar de alguna manera de que la mayoría de las veces, yo digo el 80%, nuestros trades van a ser consistentes. Bueno, esto hasta acá es lo que vamos a ver en el día de hoy. Ahora vamos a contestar preguntas. En la próxima charla vamos a ver un repaso de esta clase y después vamos a utilizar todo lo aprendido con ejemplos prácticos. La página en la cual pueden acceder a esta información es Mercado No Lineal. Ahí pueden hacerse miembros o suscriptores, pueden tener acceso a un curso de Elliott sin cargo. He escrito 3 libros, Cómo entender el trading y vivir de él. En este libro explico todo lo que estoy explicando a ustedes, obviamente que está explicado con mayor detalle. Son 242 páginas. También escribí TradeChat, el trade perfecto. Esto es teniendo en cuenta la tendencia, el retroceso que se genera, la apreciación de ese movimiento, doble verificación, teniendo otra persona que podamos verificar que estamos viendo lo mismo, porque muchas veces el trade obviamente que es subjetivo, y qué evidencias hay como para tomar la operación. Cuando tenemos todo eso, recién tomamos el trade. Y después, ya HUT jamás arriesgamos más de un 2%, o sea, tenemos una técnica de stop loss, únicamente tomamos trades seguros, táctica de stop loss en cada operación. Bueno, eso es lo que significa TradeChat. Y por último, trading avanzado, la espiral logarítmica, en donde enseño cómo utilizar esta herramienta que muy poca gente lo sabe usar. Acá también es un libro de 110 páginas en el cual pueden aprender esta técnica importante. Gracias por la participación y ahora sí vamos a empezar con las preguntas
Bueno, parece que han entendido todo porque no veo preguntas por acá. Ah, acá estamos. La estrategia que recomiendo para un principiante, primero aprender a utilizar la barra de precios, como se estaba informando acá, como les estaba comentando, saber qué es lo que está diciendo cada barra y saber si podemos entrar en una posición, saber si la tendencia inmediata es alcista o es bajista o hay que estar afuera del mercado. Muchas veces ocurre que entramos por emoción, o sea, a mí también me pasa, no crean que no. Entonces entramos emocionalmente y tomamos una posición que no tendríamos que estar tomando, no nos fijamos muchas veces qué es lo que nos están diciendo los indicadores, actuamos muy impulsivamente y le pasa a la mayoría, no es que le pase solamente a los principiantes, a la gente que tiene mucha experiencia también le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque la idea es agarrar un montón de dinero en unas pocas horas, en unos pocos días, en unas pocas semanas. Y como dice el gran filósofo indo-greco-romano Budatósteles, le digo yo, en el mercado hay que tratar de comer como hormiga y no cagar como elefante. O sea, es decir, tenemos que hacer pequeños trades que nos den pequeñas ganancias, 50, 100, 200, 500, de acuerdo al tamaño que tenga nuestra cuenta, y no tener una pérdida de $20.000 en trade. Entonces, si nosotros aprendemos a manejar el riesgo como una gestión importante o como una gestión adecuada, es muy probable que la soga que tengamos de pérdidas va a ser mucho más larga que si agarramos un trade porque estamos seguros de que la operación va a ir en nuestra dirección y resulta que muchas veces no sucede esto. El indicador lleva otro tipo de filtro como EMAS. Podemos agregar una media móvil de 20, por ejemplo, una media móvil de 21 con un momento de 14, que es el sistema de Elder, también sirve. Lo que podamos hacer, pero tiene que ser simple el sistema, no tenemos que poner un montón de indicadores y en vez de hacernos las cosas más fáciles nos las complica. El trading tiene que ser simple, el sistema tiene que ser simple. La emoción es mala consejera y lo normal es que entres al mercado sin liquidar. Sí. Cuando lo normal es estar, la estrategia, tendréis que ir conociendo stop y límite de antemano. Exacto, la estrategia que tiene el mercado no lineal, siempre tenés el take profit, siempre tenés el stop donde está ubicado y donde tenés que ingresar y con los objetivos ya claramente dispuestos antes de ingresar a la operación. En general, cuando uno hace este tipo de análisis, el análisis en frío es lo mejor que uno puede hacer, porque cuando estamos en el mercado sabemos que ahí nos mandamos las macanas. Por lo tanto, todo ese análisis que lo hicimos en frío, lo tenemos que aplicar en el mercado. Yo, la mejor forma, por mi manera de ser y por mi carácter, es poner órdenes pendientes y me mando mudar o hago otra cosa y no estoy en el mercado. En general, a veces me estopea, pero eso me pasa 8 de cada 10 trades que agarro. Entonces, la ganancia es buena y es por eso que se pueden fijar y pueden controlar los pronósticos que yo doy del Dow Jones a las 9 de la mañana, hora de Argentina, serían 9 y 5, 14. A las 2 de la tarde, hora de España, por ejemplo, ya están subidos los análisis, los pronósticos. Bueno, después se pueden fijar el otro día lo que pasó. Igualmente yo los controlo, así que por eso la eficiencia que tiene el sistema. Si una barra cierra por encima o debajo del anterior, es alerta para entrar. ¿Qué más debo mirar para tener señal? Bueno, esa ya es una señal. Si la barra media cerró por encima del máximo anterior, la tendencia es positiva, entonces podemos poner una orden pendiente en el máximo más un pip por encima de la barra actual. Ahí podemos poner la orden pendiente de compra. El stop lo estaríamos poniendo en el segundo fractal hacia atrás del marco de tiempo que estemos analizando. A ver, ¿cómo consigo este indicador? Bueno, este indicador está en el MetaTrader, donde dice indicadores, dice Bill Williams y dice MFI. Bueno, ahí vamos a poder ver, ya te lo va a adosar en la parte inferior de tu plataforma. ¿Hay un indicador que recomienden para ver el volumen o utilizas el que viene por defecto por MetaTrader? No, una vez que sabes utilizar el MFI, no hace falta más que mires el volumen, porque por el color del IFM uno ya sabe si hay mayor volumen o menor volumen. Generalmente barras rojas de volumen, del indicador de volumen, van a ser barras rojas y barras azules de lo que es el MFI. Y barras verdes del volumen serían las barras squat, que son amarillas, y las barras green, que son verdes también, en lo que es el MFI. A ver otra más. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por si no, ya terminamos.
También tienen los cursos, tienen las membresías, todo eso lo pueden ver en la página, tienen mi mail o entran a contacto en Mercado No Lineal y con esto les contesto las preguntas. ¿El IFM es útil en qué time frame? En todos los marcos de tiempo. En cualquier time frame funciona, Luis, el IFM. Si vemos marcos de tiempo diario y marcos de tiempo de 4 horas o de 3 horas, el IFM te estará diciendo qué está ocurriendo en ese marco de tiempo en particular. Tenemos que ver cuál es nuestro marco de tiempo con el cual estamos acostumbrados a manejarnos. Siempre tenemos que fijarnos la tendencia principal diaria, cuál es, para ir en dirección a la tendencia. Bueno, chicos, espero que les haya sido de utilidad lo que han aprendido. Esto lo pueden ver, si este está grabado, lo pueden ver nuevamente. Y cualquier duda o consulta lo vamos a ver nuevamente en la próxima clase. Bueno, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Aclaración de cómo tomar las posiciones, para que lo quiera hacer. Obviamente también se puede controlar, eso es lo bueno del análisis. Bueno, la vez pasada no estuvimos, no se pudo grabar la charla, el webinario, así que vamos a hacer un repaso bastante rápido. Todas las preguntas las contesto al final, porque hoy tenemos para rato. Bueno, habíamos hablado que tenía 3 niveles el trading. Tenía el trader principiante, el trader avanzado y el trader competente. Este curso lo que va a tomar es el nivel 1, que es el trader principiante. Y lo importante era o es que nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones cuando estamos haciendo trading. Una vez que uno se acostumbra al negocio y a hacer trade, lo que aprende a hacer es tomar sus propias decisiones sin importar el análisis fundamental o el análisis técnico de otros analistas. En un primer momento uno siempre presta atención a ese tipo de análisis, pero a veces confunden y lo que nosotros creíamos que era real, por seguir el análisis de alguien más especializado, supongamos, va en contra de nuestra decisión y por ahí tomamos malos trades. Uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Lo que vamos a ver hoy entonces es un repaso del webinario anterior. Después vamos a ver la incidencia del volumen, qué es el índice de facilitación del mercado, la combinación entre el volumen y el índice de facilitación del mercado, y por último vamos a ver dónde colocar los stop loss y la protección contra el desastre. Aprobaban este proyecto, se volvió al Senado y fue aprobado. Lo que sería razonable pensar es que si los mercados cayeron porque el proyecto de ley fue rechazado en su momento, obviamente que debería haber un rally alcista en el caso de que se aprobara. Bueno, eso no fue lo que ocurrió. Ese mismo día cayó, saca otros 800 puntos. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que las noticias influyen en los mercados y un hecho sin precedentes como una inyección de 700.000 millones de dólares en el sector financiero por el gobierno de los Estados Unidos, algo que jamás se había hecho, y todas las noticias relacionadas y los llamados sentimientos positivos, si esto no crearon un movimiento del mercado predecible, entonces ¿cómo puede influir o haber certeza de que una noticia de menor valor va a ser buena o va a tener una influencia positiva? Entonces, uno de los problemas para aprender a hacer trading es que primero no hay ninguna progresión regular que toma un trader principiante desde lo que es la ignorancia del conocimiento o de perdedor a ganador consistente. Los programas que hay actualmente disponibles o enseñan el vocabulario del trading o solamente proveen una serie de señalizadores favoritos. Ninguno de estos enfoques produce traders consistentemente buenos, pero sin embargo hay una serie de 5 pasos universales de primer interés, que es desde principiante hasta hacerse un experto. Entonces lo que habíamos comentado recién, uno tiene que aprender y comenzar a leer el mercado por uno mismo. Mayor información no es la respuesta, y la respuesta es justamente tener la información correcta en el momento correcto. Y ahora vamos a pasar a un gráfico que ilustra bastante bien esto que acabamos de decir. En septiembre de 2008 el mercado vino disminuyendo, ¿no?, constantemente durante la mayor parte del año. Hasta la fecha ahora se está recuperando un poco. Y como resultado de ese empeoramiento, las empresas empezaron a necesitar capital y la SEC prohibió en ese momento
la venta en corta en varias acciones de la industria financiera. Por ejemplo, Lehman Brothers cayó, se derrumbó, eh, fue la fatalidad de la penumbra para varias empresas financieras en el mundo. Cuando este proyecto de ley de rescate, entonces fue diseñado y se presentó ante el Senado de los Estados Unidos para un paquete de ayuda de 700.000 millones de dólares para todas estas empresas de servicios financieros. Bueno, el lunes 29 de septiembre, que es esta fecha de acá, a ver, acá estamos, ahí, este paquete de rescate de 700.000 millones fue rechazado. Bueno, ese día el Dow, el índice bajó 800 puntos. Fue una de las más grandes caídas que tuvo el índice en esa época. Pero 4 días después, este proyecto de ley fue aprobado. O sea, se le dio el ok. Y algunos beneficios más para los políticos para así aprobar. Bueno, mi nombre es Darío Redes, soy director de Mercado No Lineal, una consultora que se especializa en estudiar los mercados financieros a través de la teoría de Elliott. Actualmente me desempeño como Money Manager en Alpari Reino Unido, una compañía, todos saben, ¿no?, dedicada al Forex, que está radicada en Londres. Por otra parte, también agradecer a la gente de FX Street por darme la oportunidad de presentarme ante ustedes. Bueno, también estoy escribiendo como colaborador en FX Street los pronósticos diarios del Dow Jones, en donde, bueno, a veces aparecemos arriba, los informes que hacemos. Estamos en la zona de informes exclusivos. Y el informe que yo armo en general tiene 3 partes. La primera parte, que es la que está acá señalada en rojo, es una parte educativa, digamos, o formativa. La segunda parte es donde se analiza el pronóstico que di en el día de ayer, con el tema del índice, dónde quebró, dónde estaban ganancias. El récord que los voy contando, de cada operación que va siendo exitosa o las pérdidas, y lo que se espera para la fecha del día. Por otro lado, también coloco los quiebres por encima de tantos puntos si indican una aceleración al alza, o una ruptura por debajo de tantos puntos si indica una aceleración a la baja. Los puntos de ingreso en largo con los stop, los objetivos 1 y 2, y en corto también con el stop y el objetivo 1 y 2. Con la carta en cualquier rama del trabajo. Y esta proyección fue examinada por 2 hermanos, Hubert Stewart y Dreyfus, en un libro acerca de las computadoras, y por James Dalton y Eric Jones y Robert Dalton en 1990 en un libro que hablaba acerca de los mercados. Bueno, esta progresión nos va a dar un armazón para crear nuestro mapa, cómo nos vamos a mover, digamos, desde un nivel a otro y estudiar las diferencias históricas y científicas de cada nivel. Entonces, el primer objetivo es no perder dinero al ganar experiencia en el mercado. O sea, uno cuando empieza a hacer trade, lo primero y lo más importante es no perder dinero al ganar experiencia en el mercado. Hoy por hoy, con las distintas plataformas demos que están dando los distintos brokers, se puede hacer perfectamente esto, no tenemos que abrir una cuenta de $100 para poder empezar a practicar. Hay gente que dice de que no es lo mismo practicar en una demo que practicar con una cuenta real. Desde mi punto de vista, no me gusta perder ni en la demo ni en la real, porque uno reacciona de manera emotiva ante uno u otra posición, ya sea demo o sea real la cuenta. Uno pierde, y el ego, cuando pierde, empieza a reaccionar. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para este primer nivel? Barra de precios, volumen, índice de facilitación de mercado y los stop loss. Bueno, en este primer nivel vamos a aprender los fundamentos del mercado. Muchos de ustedes ya lo saben, hay algunos que están viendo esto por primera vez y otros que ya tienen mucho más experiencia inclusive que yo, quizás. Entonces, lo primero que aprendemos es el vocabulario,